¿Es posible viajar a India siendo mujer? Hoy les voy a contar 3 momentos en los cuales van a tenerlos que vivir y es inevitable no pasarlos. Esto va mucho más allá de los clichés, de todo lo que nosotros estamos cansados de escuchar y que repiten sin cesar, que es el tema cuidado con el tema de la comida, el tema de la higiene, fíjate bien cómo te vas a vestir, ¿sí? Eso todo el mundo ya lo sabe y estamos cansados de escucharlos. Lo que yo les voy a contar son 3 cosas que por ahí me he encontrado con muchas mujeres que han estado en India y siempre me dicen que estos son los problemas más grandes. Pero bueno, sin dar más vueltas, vamos a empezar con el número 1 y es el tema del espacio personal. Ustedes tengan en cuenta que en India esto prácticamente no existe, así que olvídense. Va a ser algo recurrente que las personas las rocen, las toquen, estén encima de ustedes. Y esto pasa tanto en el tren como por ejemplo en los restaurantes, cuando por ahí hay mucha gente, los van a sentar a la otra persona, esta persona los va a empezar a rozar. Cuando están haciendo la fila, la cola para comprar un billete de tren, también va a tener una persona que se lo va a pegar. Así que esto es algo que tienen que acostumbrarse a vivir en su día a día cuando estén en India. No va a haber manera de esquivarlo y yo no creo que sea un tema de una falta de respeto, sino es un tema más cultural. Ellos están acostumbrados de esta manera y es así como viven. Segundo momento del día que ustedes van a tener que vivir y van a tener que acostumbrarse. Como bien saben, hay millones de personas en India y uno de los problemas que por ahí atraviesan mucho las mujeres es que prácticamente no se ven mujeres en la calle. Hay muchísimos hombres. Y por ahí lo que agrava más esto es que particularmente en India los hombres tienen una mirada muy fuerte y parece una mirada agresiva. También la manera particular que ellos tienen en cuando hablan parece que te estuvieran gritando, que te estuvieran diciendo algo malo. Este no es el caso, sino que es la manera en la cual ellos miran, ¿sí? La mirada fuerte, su manera particular de hablar. Entonces esto por ahí hace mucho más difícil. Y claro, más siendo mujeres, ustedes imagínense, están en la calle, siempre se van a dar cuenta que ustedes son turistas, no importa el color de piel, ¿sí? Ellos se dan cuenta que son turistas y al momento que se dan cuenta de eso, ustedes pasan a ser exóticas, les llama muchísimo la atención y al tener una mirada fuerte, claro, esto por ahí se vuelve un poco incómodo. A mí me sucedió algo particularmente cuando fui a una mezquita en el sur, quería sacar unas fotografías, quería conocerla, me llamó mucho la atención. Y cuando llego al lugar, una persona se acerca a mí y de manera agresiva, vamos a decirlo así, me empieza como a gritar, a decirme no, esto ya está cerrado, tienes que venir más temprano, este no es el momento, por favor retírate. Bueno, yo le digo, bueno, perdón, disculpe, me voy. Cuando salgo, esta persona todavía me seguía y se pone a la par mía y me empieza a decir, no, pero tú tienes que venir más temprano, por la mañana no hay mucha gente, vas a poder sacar tus fotografías, vas a poder hacer videos y no vas a tener ningún problema. Y claro, yo mientras esta persona me iba hablando, yo lo sentía como que era agresivo, pero las palabras no lo eran. En realidad esta persona me estaba aconsejando amablemente de lo que yo tenía que hacer, pero claro, su manera particular de hablar me pareció agresiva, pero en realidad lo que esa persona me decía era la manera adecuada de hacerlo y de una manera amable, pero me estaba gritando. Entonces esto me resultó chistoso. Estuve más de 2 meses por India y es por eso que pude llegar, digamos, a ver este patrón en la mayoría de las personas, ¿no? Es como que tienen esa manera particular de comunicarse. El tercero, y creo que es uno de los más importantes, el tema de las fotografías, selfies, videos. Ustedes, como ya les había dicho antes, todo el tiempo van a tener una persona que se va a querer sacar foto con ustedes. Les va a invadir su espacio personal, las van a abrazar, les van a agarrar la mano, las van a estar filmando cuando ustedes no se dan cuenta, les van a sacar fotos sin su permiso. Esto es algo súper común en India y no sé cómo, pero tienen que tratar de aceptarlo, ¿sí? No es que no lo van a esquivar, esto no se puede esquivar, esto va a ser así y ustedes tienen que adaptarse. Recuerdo muy bien que un día habíamos encontrado una pareja y cuando las chicas se ponen a hablar, empiezan a contar su experiencia en cuanto a este tema de las fotografías, los videos, etc.
empiezan a decir que bueno, estaban cansadas de este tema de la fotografía porque ya les resultaba violento. Claro, una vez te agarran está bien, 2 veces, 3 veces, pero ya cuando estás mucho tiempo en India esto se vuelve complicado y claro, uno ya no quiere que se vuelva a repetir. Y es más, cuando ellas decían, yo me levanto cuando me levanto a la mañana, me despierto, ya estoy pensando en ese momento que va a llegar y va a venir gente, me va a empezar a sacar fotografías, no me van a pedir permiso, después va a venir otra y otra y otra. Y entonces esto es un gran problema y ustedes tienen que ir pensando cómo van a hacer para llevarlo adelante, porque en realidad se vuelve muy difícil de tener que vivirlo todos los días. Yo no me había dado cuenta de esto hasta que mi pareja se puso a hablar con esta chica y lo contaron. Porque claro, para mí era simplemente una fotografía y nada más, no pasaba de eso. Pero en realidad va mucho más allá, este tema de invadir tu espacio personal, no pedirte permiso, agarrarte sin decirte nada, sacarte las fotos. Entonces ustedes tengan en cuenta estos 3 detalles, estos 3 momentos del cotidiano que no los dicen en ningún lado. Primero es el espacio personal, después vamos a tener el tema de las miradas, el tema de la manera que ellos tienen de comunicarse y tercero el tema de las fotografías. Esto es cosa de todos los días, así que ténganlo en cuenta. Y hay personas que dicen, no, porque depende de tu color de piel. No, mentira, no tiene nada que ver con el color de piel. Ellos se dan cuenta cuando sos turista y apenas se dieron cuenta van a crear su fotografía con o sin tu consentimiento. Entonces eso se vuelve verdaderamente algo complicado. De esta manera yo quiero contarles a ustedes para que ustedes sepan con lo que se van a encontrar realmente. Y como les dije antes, esto va más allá de los clichés, no se trata de la comida, no se trata de la higiene y no se trata de la vestimenta, ¿sí? Se trata de momentos que ustedes van a ir viviendo en el día a día y verdaderamente pueden cambiarte el viaje. De esta manera llegamos al final del video y como siempre les digo, no olviden de suscribirse, dar like y comentar. Nos vemos en un próximo video. Chao.